Michelle revolvía sus copos de avena mirando por la ventana de la cocina la mañana gris de octubre. Todavía tenía la costumbre de desayunar a las 6 de la mañana desde sus tiempos de costurera, aunque ahora que era gerente podía permitirse estar en la fábrica a las 9. 20 años después, seguía despertándose en la oscuridad y sentándose a la mesa antes de que el sol saliera por encima de los tejados de sus vecinos. Jens bajó a las 7:30, cuando Michelle estaba a punto de marcharse. Pasó junto a su mujer y se dirigió a la cafetera sin decir palabra. El ruido de los granos al molerse rompió el silencio de la cocina. Michelle se ajustó el cuello de la blusa y miró el reloj. En 2 horas empezaba una importante reunión con los proveedores de telas. Su marido estaba sentado enfrente con una taza de café y un teléfono. Su gastado jersey de andar por casa contrastaba extrañamente con el traje de negocios de Michelle. Jens miraba las noticias, tarareando de vez en cuando. Antes hablaban hasta bien entrada la mañana, comentando los planes del día. Ahora era una norma tácita en su casa desayunar en silencio. Unos pasos apresurados sonaron en las escaleras. Lisa se dirigió a la cocina, metiendo los cuadernos en el bolso. «Papá, ¿puedes llevarme a la universidad? Llego tarde a mi primera clase». «Claro, cariño». Jens dejó el café. «Saldremos en 5 minutos». Michelle miró a su hija, que cogió una manzana y corrió escaleras arriba. 22 años atrás, ella y Jens habían celebrado el nacimiento de su hija en esta misma cocina. En aquel momento, Michelle había sentido que su felicidad no tenía límites. Había conocido a su futuro marido en la feria del pueblo. Jens trabajaba en un puesto de electrodomésticos, atendiendo a los clientes. Su encanto y facilidad de comunicación conquistaron a la chica. 6 meses después se casaron, a pesar de las protestas de sus padres. Su padre llamaba vago a Jens. Su madre lloraba rogándole que no se diera prisa. Pero Michelle estaba segura. Había encontrado al amor de su vida. Los primeros años fueron realmente felices. El nacimiento de Lisa, la mudanza a casa de sus padres cuando estos decidieron trasladarse a Florida. Michelle estaba entusiasmada con su trabajo en la fábrica, subiendo peldaños en su carrera. Jens cambiaba de trabajo y nunca se quedaba mucho tiempo. Poco a poco fue creciendo un muro de distanciamiento entre la pareja. «Me voy», se levantó Michelle de la mesa. Su marido asintió, sin apartar los ojos del teléfono. En el pasillo se cruzó con su hija, que salía de su habitación con un cepillo en las manos. «Mamá, ¿tienes dinero? Necesito pagar el material de estudio». «Llévatelo en el bolso». Michelle se abrochó el abrigo. Pero no todo. Lisa sacó unos billetes del bolso de su madre. Jens apareció detrás de ella con las llaves del coche. «Llegamos tarde, princesa». La puerta principal se cerró de golpe. Michelle se quedó sola en el silencio zumbante de la casa. Se arregló el impecable peinado frente al espejo del pasillo. Una serena mujer de mediana edad la observaba con mirada tranquila. Nadie en la fábrica tenía ni idea de que su segura líder se sentía como una extraña en su propia casa cada mañana. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Michelle subió a su berlina plateada. La reunión con los proveedores requería plena concentración. Iba a conseguir una reducción de precios para el siguiente trimestre. Los pensamientos sobre su familia tendrían que posponerse hasta la noche, cuando regresara de nuevo a esta casa silenciosa. La sala de reuniones quedó en silencio mientras Michelle desplegaba los calendarios de entrega en la pantalla. Los representantes de la empresa textil se miraron unos a otros. Era evidente que no esperaban un análisis tan detallado. Como pueden ver, en el tercer trimestre incumplieron 7 veces los plazos de entrega. Esto provocó paradas de producción. Hemos calculado las pérdidas. Michelle dio la vuelta a la diapositiva. Con los precios actuales de los tejidos, tendremos que buscar otros proveedores. Thomas Ferguson, director comercial de la empresa proveedora, tosió. «Señora Arwood, usted entiende la situación del mercado.
Los precios del algodón han subido. Lo entiendo. Michelle abrió el siguiente expediente. Por eso he preparado cálculos para optimizar la logística. Si pasamos a entregas semanales en lotes más pequeños, reducirás los costes de almacenamiento. Esto reducirá el precio un 8%. Recordó aquellas entonaciones de condescendiente superioridad, la misma forma en que el capataz le había hablado cuando entró a trabajar como costurera. 20 años atrás, la joven Michelle había tenido miedo de levantar los ojos de la máquina de coser. Por aquel entonces, había trabajado turnos dobles para pagarse un piso de alquiler. Sus padres se habían negado a ayudarla después de su matrimonio. Ferguson hojeó el papeleo, frunciendo cada vez más el ceño. Su ayudante tecleaba algo rápidamente en un ordenador portátil. Michelle se recostó en su silla, dándoles tiempo para darse cuenta de la situación. Siempre se preparaba para las negociaciones más a fondo que sus competidores. La secretaria se asomó por la puerta. S.R.A. Arwood ha llamado el señor Brighton, del Consejo de Administración. Dijo que le llamara en una hora. Gracias, Sara. 20 años atrás, ella misma había estado en los zapatos de esa chica. Tuvo que dejar la sala de costura después de una lesión en la mano. La contrataron para sustituir a una secretaria que había caído enferma, temporalmente, durante 15 días. Michelle aprovechó la oportunidad. Por la noche aprendía contabilidad y gestión de oficinas, y durante el día se ocupaba de los documentos. Un mes después, le ofrecieron un puesto fijo. No podemos tomar una decisión sin consultar a la dirección. Ferguson reunió los papeles. Necesitamos tiempo para los cálculos. Por supuesto, sonrió Michelle. Tenéis 3 días. Luego empezaré a negociar con otros proveedores. Cuando la puerta se cerró tras los invitados, se acercó a la ventana. Abajo se extendían los terrenos de la fábrica, los nuevos edificios construidos 5 años atrás, cuando ella había sido nombrada directora. En aquel momento, muchos habían dudado de que la mujer pudiera encargarse de la modernización de la producción. Ahora ya no quedaban dudas. Jens le reprochaba a menudo que estaba demasiado ocupada. Él mismo llevaba 10 años vendiendo electrodomésticos en la misma tienda, rechazando cualquier oferta de ascenso. Me basta con una vida tranquila, decía. Últimamente, Michelle percibía cada vez más la envidia mal disimulada en su mirada. El teléfono de la mesa sonó. Brighton era muy impaciente. Michelle cogió el auricular cuando Sara entró en el despacho. Lo siento, es un asunto urgente. Hay un problema en el almacén con el último lote de accesorios. Ponme con Brighton, ahora mismo voy al almacén. El día pasó volando en un torbellino de decisiones y reuniones. Michelle recordaba la primera vez que había estado en esta oficina. Era una chica tímida que había venido a solicitar trabajo como costurera. Ahora aquí colgaban sus diplomas y premios. Había estudiado económicas mientras trabajaba por las tardes. Defendió su título como jefa del departamento de planificación. Cada peldaño de la carrera era un trabajo duro. A las 7 de la tarde, Sara se asoma a la oficina. Se acabó el trabajo del día. ¿Llamo a un taxi? Gracias, tengo coche. Michelle miró el reloj. No había nadie esperando en casa. Jens se quedaba hasta tarde en la tienda los jueves, haciendo inventario. Lisa probablemente estaría en la biblioteca, se acercaban los exámenes. Podría terminar su informe trimestral tranquilamente. Encendió la lámpara del escritorio. Las oscuras ventanas reflejaban la luz del estudio, el único iluminado del piso. Antes esa vista la había hecho sentirse sola. Ahora encontraba paz en ella. El teléfono tintineó en silencio, un mensaje de Ferguson. Se ha llegado a un acuerdo provisional. Posible descuento. Detalles mañana. Michelle sonrió. Sabía que estarían de acuerdo. El borrador del nuevo contrato ya estaba en la carpeta. Lloviznaba por las ventanas cuando el Ford plateado de los padres de Michelle aparcó frente a la casa.
Lisa había sido la primera en darse cuenta de su llegada e informó a su padre. Jens hizo una mueca, pero dejó el periódico a un lado y se levantó del sofá. Michelle estaba abriendo la puerta del vestíbulo. «Hola», dijo Mary Caulfield con una seca inclinación de cabeza. «Hemos venido a ver a Lisa». Robert Caulfield sacudía en silencio las gotas de su Macintosh. Al pasar junto a su hija, se volvió desafiante. «¡Abuela, abuelo!». Lisa salió corriendo al pasillo y los abrazó a los dos. «Nuestro sol», resplandeció Mary. «¿Cómo van tus estudios?». Pasaron al salón, donde Jens saludó brevemente a su suegro y a su suegra. Hubo una pausa incómoda. «¿Te apetece un té?», sugirió Michelle. «No te molestes», le cortó Robert. «No tardaremos mucho. Abuelo, háblame de Florida». Lisa se sentó a su lado en el sofá. «Seguro que ahora hace calor allí, ¿no?». «Claro, cariño. Deberías venir de vacaciones». «Me encantaría. Papá, me dejarás ir, ¿verdad?». «Por supuesto», asintió Jens. «Te vendrá bien descansar del tiempo que hace aquí». Michelle entró en silencio en la cocina. Podía oír a Mary en el salón, preguntando a su nieta por sus prácticas en el colegio y a Robert quejándose de los bajos sueldos de los profesores. De vez en cuando, Jens soltaba algún comentario mordaz. Mary apareció en la cocina media hora más tarde. «¿Me das un poco de agua?». Michelle sacó un vaso en silencio. Su madre negó con la cabeza. «Tú misma elegiste este camino. No entiendo por qué sigues viviendo con esta...». No terminó. «Mamá, por favor». «¿Por favor qué?». 20 años viéndote arruinar tu vida. Testaruda, igual que tu padre. Y durante 20 años no puedes perdonar mis elecciones». «¿Opciones?». Mary sonrió amargamente. «Irresponsable y estúpida, eso es lo que fue. Pero al menos ahora tengo una nieta». La risa de Lisa llegó desde el salón. Le estaba hablando a su abuelo de la universidad. Michelle apretó el borde de la mesa con los dedos. «Nos vamos», anunció Robert, apareciendo en el umbral de la cocina. «Lisa, cariño, ¿nos acompañas?». «Claro, abuelo». No se despidieron de su hija. Michelle observó por la ventana cómo Lisa abrazaba a sus abuelos junto al coche. La lluvia se intensificó, pero ellos se tomaron su tiempo, hablando en voz baja sobre algo. «Al menos hay algo bueno en que tus padres quieran a su nieta», sonrió Jens cuando pasaron. A diferencia de otras personas, ella no los decepcionó. El Ford plateado se alejó lentamente. Lisa saludó y volvió a entrar en la casa. «La abuela me invita a pasar las vacaciones de invierno», le dijo a su padre. «¿Puedo ir?». «Por supuesto, cariño». Michelle subió al dormitorio. Hacía frío. Se había olvidado de cerrar la ventana. Se sentó en el borde de la cama, mirando una fotografía de sus padres con la pequeña Lisa en brazos. La foto había sido tomada hacía 12 años, cuando aún se hablaban sin reproches. Luego las cosas no habían hecho más que empeorar. La lluvia tamborileaba en el alero. Abajo, Jens y Lisa veían la televisión y hablaban en voz baja. Desde la puerta entreabierta llegaba la risa de su hija, tan cálida y genuina como lo había sido con sus abuelos. Michelle revisaba los gráficos de ventas, preparándose para la reunión. Sara trajo café recién hecho y una pila de documentos para firmar. Fuera de la ventana de la oficina, el cielo otoñal fruncía el ceño. Los últimos días de octubre habían sido nublados. El teléfono vibró, un número desconocido con prefijo de Florida. Michelle frunció el ceño, pero contestó. Una voz femenina se presentó como agente de policía del condado de Miami-Dade. Durante los primeros segundos, Michelle no entendió nada. Ella y su marido iban de camino a casa. Un camión en el carril contrario, muerto al instante. «Estamos buscando a los familiares». Los documentos se le escaparon de las manos y se esparcieron por el suelo. Sara se asomó al despacho al oír el ruido. «S.R.A. Arwood, ¿se encuentra bien?». Michelle se quedó mirando un punto, anotando mecánicamente los datos. El número de la comisaría, el nombre del agente investigador, la dirección de la morgue.
Cancele la reunión. Su voz sonaba apagada y desconocida. Tengo que irme. En el pasillo, el tecnólogo jefe se acercó con algunas preguntas. Michelle pasó de largo sin oír sus palabras. En el ascensor se apoyó en la pared y cerró los ojos. El rostro de su madre volvió a su mente, cansado, con un dolor oculto en la mirada. Su última conversación en la cocina. Solo queremos lo mejor para ti. El guardia de la puerta la llamó. Había olvidado su pase en el torniquete. Un viento frío le azotó las mejillas cuando Michelle salió al aparcamiento. Subió al coche, pero no pudo arrancar el motor enseguida. Le temblaban las manos. Llamó por primera vez a Jens, pero no contestó. Tenía una reunión de trabajo. Llamaría más tarde. Lisa contestó al tercer tono. «Mamá, estoy en una conferencia. Los abuelos...» Se me cortó la voz. «Han muerto. Un accidente de coche en Florida». Se hizo el silencio. Entonces la hija preguntó en tono serio. «¿Qué tienes que hacer? ¿Algún papeleo? Me voy a casa. Venga, por favor. Tengo 2 parejas más. Llamaré a mi padre para que me recoja después de clase». Michelle se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. Recordó cómo su padre le enseñó a conducir. Lo nervioso que se había puesto la primera vez que ella se puso al volante. «Cuidado, cariño. Tómate tu tiempo». Ahora su voz solo se oiría en los recuerdos. El camino a casa se convirtió en una bruma nebulosa. Michelle no recordaba cómo había aparcado ni cómo había subido al porche. La casa vacía estaba en silencio. Entró en el salón y se sentó en una silla. Allí se había sentado su padre hacía 3 días, hablándole a Lisa de Florida, riendo. «Asegúrate de venir en vacaciones». Jens apareció a última hora de la tarde. Se paró en la puerta del salón. Lisa llamó. Dijo lo que había pasado. Michelle asintió. Su marido fue a la cocina y agitó la tetera. «Tendremos que organizar el transporte de los cuerpos y el funeral. ¿Has mirado las tarifas?» Ella no contestó. Le vino a la mente la última conversación con su madre. «Venimos a verte con la esperanza de que por fin veas la luz». Tanto no dicho, no perdonado. Lisa llegó tarde a casa. Entró en el salón con una mochila en las manos. «Hola. Arreglé con los profesores lo de las ausencias. ¿Cuándo es el funeral?» «Aún no lo sé. Tengo que llamar a la policía, hacer el papeleo. Papá dijo que lo haría mañana». Se arregló el pelo. «Iré yo. Tengo que escribir mi redacción». Michelle la cuidó. Recordó cómo su madre sostenía en brazos a la recién nacida Lisa. «Qué belleza, como tú, hija mía». Entonces aún eran una familia. La noche se hizo interminable. Michelle se quedó despierta recordando la primera bicicleta que su padre había construido con sus propias manos, las tortitas de mamá los domingos, la graduación del instituto. Estaban muy orgullosos de ella. La boda. Su padre se negó a ir al altar y su madre lloró. El nacimiento de Lisa. Una breve tregua, truncada por nuevas peleas. Años de incomprensión y distanciamiento. Jens dormía a su lado, tranquilamente. Mañana se ocuparía de los asuntos de organización, con seriedad y despreocupación, como solía hacer para resolver cualquier problema. Lisa le ayudaría, tan centrada y práctica como siempre. Y Michelle recordaría la última mirada de su madre, y el silencio de su padre, y todas las palabras no dichas que ahora quedarán para siempre sin decir. Al otro lado de la ventana amanecía sombrío. En algún lugar de Florida también está amaneciendo ahora, pero los padres nunca volverían a ver el sol. La funeraria estaba solemnemente sombría. Michelle hojeaba un catálogo de ataúdes mientras el agente le explicaba las distintas opciones para la ceremonia. Jens tenía una importante reunión con un cliente. Lisa estudiaba para un examen. Tenía que ir sola. El agente dijo algo sobre incineraciones y urnas funerarias, pero Michelle recordó que su padre quería un funeral clásico. Lo habían hablado una vez, antes de casarse.
Quiero yacer bajo tierra como mi padre y su padre antes que él. El papeleo llevó horas. Transportar los cuerpos desde Florida, encargar coronas, organizar el funeral, las facturas crecían como una bola de nieve. Michelle firmó los papeles, intentando no pensar en las cantidades. ¿Necesita ayuda para enviar las notificaciones?, preguntó el agente. No, puedo arreglármelas. Apenas quedan parientes. Una prima de mi madre en California, un antiguo amigo de la universidad de mi padre, colegas de su antiguo trabajo, vecinos de Florida. En casa, Jens se sentó delante de la tele. ¿Organizaste todo? Sí, la ceremonia es el sábado. Bien, cambió el canal. Voy a tener que tomarme un día libre en el trabajo. Espero que no me recorten la paga extra. Michelle subió al dormitorio. Había un sobre de la policía sobre la mesa, los papeles del accidente que habían llegado por la mañana. No se molestó en abrirlo. En su lugar, sacó un viejo álbum de fotos. En él estaban ella y su padre pescando. Ella tenía 12 años y había pescado una trucha por primera vez. La obra de teatro del colegio. Su madre le había hecho un disfraz de mariposa. La graduación. La última foto juntos en la que son realmente felices. Lisa llama a la puerta. «Mamá, ¿has visto mi jersey gris? Quiero ponérmelo para el funeral». Mira en el armario. «Ya lo he mirado. ¿Por qué no compramos uno nuevo? Y también unos zapatos». «De acuerdo, iremos mañana». Mi hija vaciló en la puerta. «Pero lleguemos pronto. Esta noche tengo una reunión con mis compañeros. Estamos preparando la defensa del proyecto». Por supuesto. Lisa salió, dejando la puerta entreabierta. El sonido del televisor procedía del piso de abajo. Jens estaba viendo las noticias de la noche. El teléfono de la mesa vibró. El abogado de los padres había pedido una cita. Hay asuntos importantes que discutir. El centro comercial estaba abarrotado. Lisa elegía meticulosamente un jersey, rechazando una opción tras otra. Michelle estaba sentada en el probador, mirando a la gente que pasaba. Una familia con niños pequeños. El padre llevaba a su hija a hombros. La madre le decía algo a su hijo. Una pareja de ancianos cogidos de la mano. Adolescentes con mochilas. ¿Este está bien? Lisa salió con un jersey negro. ¿O es demasiado lúgubre? Está bien. ¿Qué tal gris? No quiero parecer demasiado lúgubre. Pasaron otra hora eligiendo zapatos. Lisa tenía prisa, llegaba tarde a una reunión. Michelle la llevó a la universidad. Llámame cuando termines, te recogeré. No hace falta, la recoge papá. Por la noche llegó un mensaje del abogado. La reunión estaba prevista para el día siguiente. Jens mostró un interés inesperado. Espero que discutan el testamento. Es hora de llegar al fondo del asunto. Ni siquiera sé si hay uno. Debe haberlo. Tus padres siempre lo planearon todo. Había una nota extraña en su voz. Michelle miró a su marido. Había vuelto a su teléfono, fingiendo estar absorto en su correspondencia. Durante la noche, revisó el papeleo. Partidas de nacimiento, pólizas de seguros antiguas, fotos de la casa de Florida. En algún lugar debían de estar los papeles de la casa en la que vivían ahora. Sus padres la habían comprado hacía 30 años, poco antes de que ella se casara. La prima de su madre había llamado esta mañana. No podría asistir al funeral. Problemas de salud. Un viejo amigo de mi padre envió un telegrama de condolencias. Los colegas prometieron estar allí. El despacho del abogado olía a cuero y papel viejo. Le entregó un sobre a Michelle. Tus padres dejaron órdenes en caso de fallecimiento. Creo que deberías familiarizarte con su contenido en casa, con tranquilidad. El sobre le picó en la mano durante todo el trayecto. Michelle lo guardó en el cajón de su escritorio sin abrirlo. Aún era pronto. Antes tenemos que despedir a nuestros padres. Jens bajó a cenar de buen humor. Hoy he conocido a un agente inmobiliario, cliente habitual nuestro. Dice que los precios están subiendo, sobre todo en nuestro barrio. Michelle no dijo nada. Fuera de la ventana llovía a cántaros. El sábado prometieron claridad.
Al menos el funeral se celebraría sin precipitaciones. Me pregunto si ahora también llueve en Florida. Michelle se sorprendió cuando Jens le propuso ir juntos al despacho del abogado. Incluso canceló su turno de mañana en la tienda. Lisa también había pedido permiso para faltar a clase, aunque normalmente solo faltaba a clase cuando era absolutamente necesario. En la recepción del bufete se sentaron en silencio. Jens daba golpecitos con los dedos en el brazo de la silla. Lisa consultaba los mensajes de su teléfono. Michelle miraba los diplomas de la pared, intentando distraerse de sus pesados pensamientos. El abogado, el señor Hendricks, los llamó exactamente a la hora acordada. Llevaba más de 20 años trabajando con la familia Caulfield. Era un hombre canoso, corpulento, y llevaba un traje perfectamente planchado. «Siéntense». Hendricks sacó una carpeta. Robert y Mary hicieron testamento hace 5 años. Lo actualizaron la primavera pasada. Tosió y empezó a leer en tono oficial. Michelle escuchó como entre algodones. Lenguaje jurídico estándar. Los arreglos funerarios, ya irrelevantes. Una lista de bienes. Todos los bienes, incluida la casa del número 23 de Oak Street, las cuentas bancarias y otros bienes muebles e inmuebles, pasan a nuestra nieta, Lisa Marie Arwood. Michelle no se dio cuenta inmediatamente del significado de aquellas palabras. Jens se adelantó, escuchando con evidente interés. Lisa colgó el teléfono. ¿Lo he entendido bien? ¿Ahora toda la casa pertenece a Lisa?, aclaró Jens. Así es, asintió el abogado. Cuando cumpla 21 años tendrá plenos derechos sobre la propiedad. Pero, ¿por qué? Michelle miró a Hendricks. Es la casa de mis padres. Hemos vivido allí toda la vida. Fue decisión de ellos, se encogió de hombros la abogada. Solo puedo leer el testamento. Mis abuelos siempre dijeron que cuidarían de mí, dijo Lisa. Michelle recordó la última conversación que había mantenido con su madre. 20 años viéndote arruinar tu vida. No la habían perdonado por aquel matrimonio. No hasta el final. ¿Cuándo podemos redactar los papeles?, preguntó Jens, serio. Está todo listo para firmar. Hendricks sacó otra carpeta. Salieron del despacho 1 hora más tarde. Jens estaba inusualmente animado, Lisa, pensativa. Michelle se puso al volante, tenía que volver al trabajo. «Déjame en el centro comercial», pidió Jens. «Me pasaré por la tienda, ya que me tomo el día libre». «Voy a la universidad», añadió Lisa. «Tenemos una clase importante». Michelle asintió en silencio, las dejó en casa y condujo hasta la fábrica. Todo el día transcurrió como un borrón. Reuniones, informes, encuentros con proveedores. Volvió a casa al anochecer. Jens y Lisa hablaban animadamente en la cocina. La conversación se interrumpió cuando ella llegó. «¿Vas a cenar?», preguntó su marido. «Ya hemos comido. No me apetece». Michelle subió al dormitorio. Desde la ventana podía ver el huerto, los manzanos que su padre había plantado 30 años atrás. Ahora pertenecían a Lisa, igual que la casa en la que Michelle había crecido. Como todo lo demás. En el piso de abajo volvieron a oírse voces. Marido e hija retomaban su conversación interrumpida. Parecían estar hablando de reformas. Michelle sacó fotos antiguas. Sus padres el día que compraron la casa, felices, jóvenes. Los recordaba haciendo planes, eligiendo muebles, plantando árboles. «Esta será la casa de nuestra familia», había dicho su madre. Jens subió por la noche. Lisa está pensando en renovar el salón, quizá cambiar las ventanas al mismo tiempo. Hace frío en invierno. Michelle no contestó. Su marido se paró en el umbral de la puerta. «Sabes, tus padres hicieron lo correcto. Hay que ayudar a los jóvenes a asentarse en la vida. Esta es mi casa, Jens. Yo crecí aquí. Ahora es el hogar de Lisa». Se encogió de hombros. «Acéptalo». Michelle miró por la ventana oscura. En algún lugar, más allá de las nubes, las estrellas eran las mismas que la habían iluminado de niña. Entonces,
Esta casa había estado llena de amor. Ahora lo único que queda de ella son las paredes y recuerdos que nadie quería. Lisa entró por la puerta. Sus pasos sugerían que se dirigía a su habitación. Jens se acomodó con el teléfono en su lado de la cama. En el jardín, los viejos manzanos agitaban sus hojas. Me preguntaba si su hija recordaría que su abuelo le enseñó a trepar por aquellos árboles. O eso tampoco le importaba a nadie. Cuando Michelle volvió del trabajo, encontró una escalera de mano y botes de pintura en el pasillo. Jens estaba pintando las paredes con una camiseta vieja, silbando una tonadilla. He pensado en redecorar, explicó sin darse la vuelta. Lisa eligió un color. Michelle entró en silencio en la cocina. Allí también había desorden. Todos los armarios estaban abiertos y el contenido se amontonaba sobre la mesa. ¿Qué está pasando aquí? Revisión. Sonó la voz de su hija desde el estante superior. Estamos tirando la basura vieja. Oh, mamá, ¿podemos guardar estos platos? De todas formas están rotos. Es un regalo de inauguración de mis padres. Michelle cogió los platos de las manos de su hija. Los arreglaré yo misma. Como quieras. Lisa se encogió de hombros. Papá, esto hará sitio a tu nuevo juego de café. Toda la tarde hubo golpes, movimientos de muebles, discusiones. Michelle se encerró en el dormitorio con sus papeles del trabajo. Un par de horas más tarde, Jens se pasó por allí. ¿No quieres ver lo que tienes? El pasillo olía a pintura fresca. Paredes beige claro en lugar del verde habitual. Alfombra nueva en el suelo. Mañana haré el salón, anunció Jens. Lisa dijo que había que cambiar el sofá. Este sofá tiene menos de 5 años. No encaja con el nuevo concepto, sonrió. Por cierto, hemos quitado tus viejos cuadros de las paredes. Estorbaban con el papel pintado. En un rincón había una caja de fotos, retratos familiares, instantáneas de viajes, los primeros pasos de Lisa, toda la vida, empaquetada como trastos innecesarios. Por la mañana, Michelle se encontró con la extraña mujer en la cocina. Esta es Marta, le presentó Jens. Vendrá 3 veces por semana a hacer la limpieza. Nunca hemos tenido asistenta. Ahora la tendremos. Lisa cree que es una buena idea. ¿A costa de quién? He organizado un plan de pago a plazos, le dijo. Por cierto, ¿puedo mover el armario de tu habitación? Quiero poner allí una máquina de ejercicios. Michelle apartó la taza de café que no había tocado. Tengo que ir a trabajar. El día en la fábrica se alargó interminablemente. El teléfono estaba en silencio. Lisa solía escribir o llamar a menudo para cosas pequeñas. Ahora se ocupaba de su padre. Por la noche se sorprendió al ver que su sillón favorito no estaba en el salón. Ocupaba demasiado espacio, explicó Lisa. Lo llevamos a una tienda de segunda mano. Era mi sillón. Lo era, señaló Jens. Ahora es todo de Lisa, ¿recuerdas? Había un triunfo mal disimulado en su voz. Sacó las cortinas nuevas de la bolsa. Mira qué bonitas son, y hacen juego con las paredes. Michelle subió a su habitación. Se oía un ruido procedente del dormitorio. Un destornillador estaba funcionando. Otro cambio en su casa que ya no podía detener. Durante la cena, Jens y Lisa hablaron de los planes para el fin de semana. Una visita a la tienda de muebles, elegir una nueva lámpara de araña, cambiar los azulejos del cuarto de baño. «Mamá, ¿puedes limpiar el entresuelo?», preguntó mi hija. «Quiero ordenar mis cosas viejas. Mis libros están ahí, y mis álbumes de recortes. Pues llévatelos a otra parte», se encogió de hombros Lisa. «Necesitamos espacio para cosas nuevas». Michelle miró a su hija. ¿Cuándo se había vuelto tan extraña? No hacía tanto que podían hablar durante horas de todo. Ahora cada palabra sonaba como un juicio. Por la noche no podía dormir. Detrás de la pared, Lisa hablaba por teléfono y se reía. En la planta baja, Jens movía algo, golpeando un martillo. Extraños en su casa, dirigiendo su vida. Por la mañana había una lista en la mesa de la cocina. Sacar la vajilla vieja. Sacar la despensa. Sacar la despensa.
sacar la despensa, sacar la despensa, sacar la despensa, sacar la despensa, sacar los muebles del estudio. He hecho un plan, dijo Jens. Tenemos que poner la casa en orden. Era orden, mi orden. Lo era, sonrió. Ahora será nuestra. Por cierto, quizá deberías buscarte otra habitación. El dormitorio es demasiado grande para uno. Michelle salió en silencio de la cocina. Lisa la detuvo en el pasillo. Papá tiene razón. Tienes que acostumbrarte al cambio. Cada noche se encontraba con nuevas sorpresas. Las cosas familiares desaparecían, los muebles se reorganizaban, aparecían objetos desconocidos. Jens se encargaba de la mudanza. Lisa elegía el papel pintado y las cortinas. La casa se estaba convirtiendo en un lugar extraño, hostil. El viernes por la noche Michelle se quedó hasta tarde en el trabajo. Cuando volvió a medianoche, vio que habían cambiado las cerraduras de las puertas. Por seguridad, le explicó Jens mientras la dejaba entrar. Aquí tienes la llave. Puedes tirar la vieja. El domingo por la mañana, Michelle bajó a la cocina y encontró allí a Jens con un hombre extraño. Estaban inclinados sobre los dibujos de la mesa. «Ah, ya te has levantado». Su marido ni siquiera levantó la vista. «El diseñador y yo estamos discutiendo la remodelación. Estamos pensando en combinar la cocina con el salón. Pero estoy en contra de la remodelación. Nadie te lo pide». Le sonrió Jens al diseñador. «Continúa, por favor». Michelle se sirvió un café en silencio. Lisa apareció cerca de la hora de comer con sus amigas. Estaban sentadas en el salón, discutiendo en voz alta las opciones para el nuevo interior. «Mamá, hemos pedido pizza. ¿Puedes quedarte un rato en tu habitación? Necesitamos un lugar para discutir». A última hora de la tarde, la casa se llenó de conversaciones ruidosas cuando llegaron los amigos de Jens de la tienda de electrodomésticos. Estaban fumando en el patio trasero, discutiendo sobre las ventajas de los distintos modelos de aparatos de aire acondicionado. Michelle intentó pasar al estudio a través del salón. «¿A dónde vas?», gritó Jens. «Estamos en una reunión de trabajo, fuera de mi camino». El lunes por la mañana la despertó un ruido sordo. Los obreros empezaron a desmontar la vieja veranda. Michelle saltó al exterior en bata. «¿Quién lo ha autorizado?». «Yo». Lisa se puso junto a su padre con los brazos cruzados sobre el pecho. «Aquí va a haber un patio de estilo moderno». En el trabajo, Michelle se sumergió en los informes, intentando no pensar en lo que pasaba en casa. Su teléfono vibraba con los mensajes de Jens. Estaba consultando con su hija los materiales de decoración, ignorando por completo la opinión de su mujer. Esa noche se quedó hasta tarde, ordenando el papeleo. Cuando volvió, encontró la puerta cerrada. Tuvo que llamar al timbre. La nueva llave no encajaba en la cerradura. «Oh, lo siento». Lisa abrió la puerta. «Cambiamos las cerraduras. Otra vez. Papá dice que son más seguras». Durante la cena, Jens habló de los planos del primer piso. Michelle escuchaba, removiendo mecánicamente la sopa enfriada. Ya nadie le pedía su opinión. El fin de semana se convirtió en una renovación interminable. Los amigos de Jens venían con herramientas, taladrando y cerrando. Las amigas de Lisa llevaban muestras de papel pintado y catálogos de muebles. Michelle se sentía como un fantasma en su propia casa. «Quizá deberías buscarte un piso». Jens lo sugirió una vez. «Es demasiado ruidoso con todas las reformas. Lisa y yo podemos manejarlo». «Es mi casa». «Solía ser la tuya», corrigió. «Ahora es la casa de mi hija. Tú solo estorbas». Michelle empezó a pasar cada vez más tiempo en el trabajo. Volvía a medianoche, cuando la casa estaba en silencio. Subía al dormitorio, intentando no hacer ruido. Por la mañana se iba antes de que los demás se despertaran. El viernes por la noche encontró sus cosas apiladas en cajas. «Hemos decidido convertir tu dormitorio en un despacho para Lisa», le informó Jens. «Estarás bien en una habitación pequeña». «¿No deberías pedírmelo?».
¿Qué sentido tiene? Se encogió de hombros. De todas formas, casi nunca estás aquí. Por la noche, Michelle se quedó despierta en una habitación desconocida. Detrás de la pared, Lisa estaba al teléfono, riendo. Abajo, Jens veía la televisión. Una noche cualquiera en una casa en la que ella se había convertido en un extra. Sacó una vieja fotografía. Su familia al fondo de esta casa, 20 años atrás. Sonrisas felices, esperanzas para el futuro. Ahora, todo lo que quedaba de aquella vida eran recuerdos que nadie quería. Durante el fin de semana, Jens empezó a reformar el garaje. Sus amigos fumaban, discutiendo en voz alta los planes. Lisa daba órdenes a los trabajadores, colocando los muebles en su nuevo despacho. Michelle se sentó en la pequeña habitación, escuchando cómo unos desconocidos se las arreglaban en su casa. Michelle detuvo el coche a las puertas de la universidad. Lisa bajaba por la amplia escalinata rodeada de compañeros y, por un momento, se vio reflejada en su hija, igual de joven, igual de segura de sí misma. ¿Qué haces aquí? Lisa se dirigió al coche con la mochila al hombro. Quería que comiéramos juntas, como solíamos hacer. Mi hija vaciló, mirando a sus amigas. Tengo una reunión con mi supervisor dentro de una hora. Ya llegaremos. Cerca de allí había abierto una cafetería nueva. No había mucha gente. Se sentaron junto a la ventana como solían hacer cuando pasaban juntas los fines de semana. Lisa miró el menú, evitando mirar a su madre. ¿Qué tal el colegio? Bien. Se acercan las prácticas escolares. ¿Recuerdas cómo nos preparamos para tu primer día en la universidad? Mamá, Lisa dejó el menú. No hablemos del pasado. Trajeron café. Michelle observó a su hija removiendo el azúcar, exactamente los mismos movimientos que ella solía hacer cuando tomaban cacao en la cocina de pequeñas. Echo de menos nuestras conversaciones. Las cosas cambian, se encogió de hombros Lisa. Tú me lo enseñaste. Pero somos familia. La familia es papá. Siempre me ha cuidado, me ha apoyado. Y tú, vives tu trabajo. En una mesa vecina, una mujer joven daba de comer helado a su hija pequeña. La niña estaba quisquillosa y se manchaba las mejillas de crema. Su madre le limpia pacientemente la cara con una servilleta. Me encantaba mi trabajo, dijo Michelle lentamente. Pero siempre te quise más a ti. ¿De verdad? Lisa levantó la vista. Entonces, ¿por qué te perdiste mis conciertos? ¿Por qué no ibas a las reuniones de padres y profesores? ¿Por qué mi padre se sentaba conmigo cuando estaba enferma? Yo mantuve a nuestra familia. Dinero, 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 gruñó Lisa. Los abuelos tenían razón. Estabas obsesionada con tu carrera. Estaban en contra de que me casara con tu padre. Y luego se dieron cuenta de que estaban equivocados. Papá es un buen hombre. Tú eres la que está distanciada de nosotros. Michelle miró por la ventana. La gente caminaba por la calle ocupándose de sus asuntos. Era un día cualquiera, en el que el mundo de alguien se desmoronaba sin que nadie se diera cuenta. Tengo que irme. Lisa echó un vistazo a su reloj. El supervisor está esperando. ¿Por qué no cenamos juntos? Lo siento, he quedado con unos amigos. Se marchó sin mirar atrás. Michelle se quedó sentada mucho rato mirando la taza fría. La camarera se acercó varias veces para preguntarle si necesitaba algo más. Por la noche, pasó por delante de la casa sin entrar en el patio. Condujo otra manzana y dio la vuelta. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Lance y Lisa debían de haber cenado juntos, discutiendo sus planes. Aparcó en la acera. Había una foto antigua en la guantera. Ella y Lisa en el parque de atracciones, las dos riendo, con un algodón de azúcar en la mano. La hija tenía unos 10 años. Aún le pedía a su madre un cuento para dormir. El teléfono vibró. Un mensaje de Jens. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Michelle no contestó. Se quedó mirando las ventanas iluminadas de su casa, dándose cuenta de que no podía volver allí. Hoy no, quizá nunca más. Michelle llegó a casa pasada la medianoche.
La luz del pasillo estaba encendida. La estaban esperando. Jens estaba sentado en el sillón y Lisa junto a la ventana. Por fin has aparecido. Su marido salió a su encuentro. Tenemos que hablar seriamente. Michelle se quitó el abrigo, sintiendo que algo iba mal. Había unos papeles sobre la mesa. Lisa y yo lo hemos hablado todo. Jens cogió los documentos. Según el testamento, la casa y todos los bienes pertenecen ahora a nuestra hija. Eso significa que ella decide quién vive aquí. ¿Y eso qué significa? Significa que tienes que mudarte, le entregó los papeles. Aquí está la notificación oficial. Te damos 1 hora para hacer las maletas. Michelle miró los papeles sin dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Hablas en serio? En serio. Lisa se apartó de la ventana. Papá tiene razón. Es mejor para todos. ¿Mejor? ¿Echarme de mi propia casa en mitad de la noche? Ya no es tu casa, dijo Jens. Tienes 1 hora. Luego llamaré a la policía. Michelle subió al dormitorio. Se sentó en la cama intentando comprender lo que estaba pasando. Se oyeron pasos en la puerta. Jens. No tardes mucho. Coge lo imprescindible y vete. Sacó su bolsa de viaje. Dobló algunas cosas, papeles, fotos. Le temblaban las manos, pero se obligó a ser metódica. En el cuarto de baño, Lisa se apartó desafiante cuando su madre entró a por el cepillo de dientes. En la estantería había frascos de su perfume favorito, un regalo de su hija de las pasadas Navidades. Puedes quedártelos, dijo Lisa. De todas formas, no me gustan. Abajo, Jens hablaba por teléfono, al parecer con una empresa de seguridad. Michelle oyó fragmentos de frases. Sí, hoy a la misma hora. Nuevos códigos. Cerrando llaves viejas. Bajó con su bolso 15 minutos más tarde. El pasillo estaba a oscuras. Solo la tenue luz de una farola entraba por la ventana. Deja las llaves encima de la mesa, ordenó Jens. Michelle dejó el manojo. Aquellas llaves la habían acompañado durante 20 años, de la puerta principal, del garaje, del sótano. Ahora no eran más que metal inservible. Espero que te des cuenta de que es lo mejor. Lisa se paró en las escaleras rodeándose con los brazos. Tenemos que seguir adelante. ¿Seguir adelante dónde, hija? ¿De la familia? ¿Del amor? No empieces, gruñó Jens. Se te ha acabado el tiempo. Lárgate. Abrió la puerta de golpe. El aire frío de la noche entró en el vestíbulo. Michelle cruzó el umbral sin mirar atrás. Detrás de ella, la cerradura hizo clic. Subió al coche. Las llaves de su despacho, lo único que le quedaba, brillaron bajo la luz del salpicadero. Arrancó el motor y encendió la calefacción. Las luces de la casa se apagaron. Jens y Lisa se habían ido a la cama, satisfechos con el trabajo realizado. Michelle salió del patio. No sabía a dónde iba. Se alejaba de la casa donde había vivido la mayor parte de su vida, de la hija que le había dado la espalda, de un marido que había esperado este momento durante años. La ciudad dormía. Los coches raros pasaban zumbando, dejando rayas de luz en el asfalto mojado. Michelle condujo al azar hasta llegar frente al edificio de la fábrica. Aparcó en el aparcamiento vacío. El teléfono sonó en su bolso. Jens. Dejó la llamada. 1 minuto después le llegó un mensaje. No intentes volver a entrar. Ya han cambiado las cerraduras. Michelle se recostó en el asiento. Las ventanas de la portería brillaban en la oscuridad. El guardia nocturno estaba allí sentado, viendo sus telenovelas. Podríamos subir al despacho y dormir en el sofá. Y por la mañana sería un nuevo día. Cogió su bolso y salió del coche. Una ráfaga de viento le despeinó el pelo y le arrojó pequeñas gotas de lluvia a la cara. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Se acercaba una tormenta. El guardia de seguridad asintió afablemente. Estaba acostumbrado a sus visitas tardías. El ascensor la llevó a la planta correcta. Los pasos resonaron en el pasillo vacío. Michelle abrió el despacho y encendió la lámpara. Se sentó en la mesa y sacó el teléfono.
Lo apagó sin leer ningún mensaje nuevo. Luego se tumbó en el sofá, tapándose con el abrigo. Al otro lado de la ventana se oyó un trueno y llovió a cántaros. Las gotas tamborileaban sobre el cristal como si contaran los segundos de una vida sin hogar, sin familia, sin pasado, pero quizá ahora era el comienzo de su futuro. Jens estaba terminando su café matutino cuando dos camiones se detuvieron frente a la casa. Lisa seguía durmiendo. El domingo empezaba como de costumbre. Dejó la taza a un lado cuando oyó el timbre. Michelle estaba en el umbral. Dos hombres corpulentos con monos de uniforme asomaban tras ella. ¿Qué hacéis aquí? Jens intentó cerrar la puerta, pero uno de los de la mudanza la mantuvo abierta con el pie. Recogiendo mis cosas. Michelle salió al pasillo. Todo lo que compré con mi dinero. Sacó una carpeta con documentos. Hay cheques y contratos. Cada compra está documentada. Puedes comprobarlo. Los de la mudanza ya estaban metiendo cajas vacías en casa. Una tercera furgoneta se detuvo fuera. No puedes, empezó Jens. Sí puedo. Michelle desdobló el primer cheque. El mueble de la cocina pagado con mi tarjeta. El frigorífico es mi regalo de cumpleaños. El lavavajillas también es mío. Una somnolienta Lisa apareció en las escaleras. ¿Qué pasa? Tu madre apareció con una banda de ladrones, siseó Jens. Una cuadrilla de mudanzas, le corrigió Michelle. Empezad por la cocina, chicos. Jens observó impotente cómo los desconocidos desmontaban y empaquetaban metódicamente los electrodomésticos. Trabajaban deprisa y sin problemas. Estaba claro que no era su primer movimiento. «Papá, haz algo». Lisa tiró de su manga. «Llama a la policía», cogió el teléfono. «Llámalos», asintió Michelle. «Que comprueben el papeleo. Todo está pagado con cargo a mi cuenta. Puedo disponer de mis bienes». Un nuevo equipo de mudanzas subió al primer piso. Desmontaron armarios con cuidado, enrollaron alfombras, empaquetaron cuadros. «Pero si es nuestra casa», exclamó Lisa. «Es vuestra casa», asintió Michelle. «Y las cosas son mías. Por cierto, tu dormitorio, ¿recuerdas quién te compró los muebles para tu 18º cumpleaños?» Jens tanteó la casa, intentando detener la carga. Los de la mudanza lo apartaron cortésmente mientras seguían trabajando. Uno a uno, los objetos desaparecieron en los furgones. «No toquéis el sofá del salón», se levantó, extendiendo los brazos. Un cheque del 2 de noviembre del año pasado. Michelle comprobó los papeles. Mobiliario del hogar. Pago con mi tarjeta. Lisa se sentó en los escalones, observando la casa vacía. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá, no puedes hacernos esto». «Sí que puedo, cariño. Como tú estás conmigo, yo estoy contigo». Al mediodía llegó la policía. Al fin y al cabo, Jens les había llamado. Los agentes miraron los papeles y se encogieron de hombros. Todo es legal. Si las cosas le pertenecen, tiene derecho a llevárselas. Jens vio con rabia impotente cómo los de la mudanza se llevaban el último televisor. Las paredes estaban vacías y los pasos resonaban en las habitaciones. «¿Qué vamos a hacer?», sollozó Lisa. «Aquí no queda nada. La casa es vuestra». Michelle recorrió con la mirada el salón vacío. «Puedes comprar muebles nuevos, con tu dinero». Sacó el último documento. «Por cierto, las facturas de los servicios también se pagaron con mi tarjeta. No te olvides de renegociar los contratos». Jens se deslizó por la pared, tapándose la cara con las manos. Su plan de una vida perfecta se había venido abajo en una mañana. «Todo está cargado, señora», informó el capataz. «¿A dónde?» Michelle le dio la dirección. «Descárguelo con cuidado, volveré más tarde». Echó un vistazo a la antigua casa. Ahora solo había paredes desnudas y habitaciones vacías. Lisa estaba sentada en el suelo con las rodillas recogidas. Jens tenía la mirada perdida. «Adiós», se dirigió Michelle a la salida. «Que tengas una vida feliz en tu casa». Se oyó un estruendo detrás de ella cuando Jens arrojó una taza vacía contra la pared.
Los fragmentos volaron por el pasillo, pero Michelle ni siquiera se dio la vuelta. Subió al coche y arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba la fachada de la casa igual que antes, solo que ahora el interior estaba vacío. La caravana de camiones se puso en marcha. Michelle la siguió sin mirar atrás. En la guantera había una carpeta con los papeles del divorcio, el siguiente paso en su nueva vida. Uno a uno, los camiones fueron llegando a la nueva casa de Michelle, un luminoso chalet en un barrio tranquilo. La había alquilado desde primera hora de la mañana. La solicitud en la página web y una llamada telefónica fueron suficientes. Era pequeña pero acogedora, con patio y garaje propios. El encargado estaba ocupado colocando a la gente en su sitio. Algunos descargaban muebles, otros desembalaban cajas, otros montaban armarios y mesas desmontados. Michelle observaba el proceso, anotando cada elemento de la lista. El sofá ocupó su lugar junto a la ventana del salón. El juego de cocina encajaba perfectamente en el espacio, como si hubiera sido diseñado para esta casa. El frigorífico y el lavavajillas estaban en su sitio y los técnicos los conectaron rápidamente. Al anochecer, la casa estaba transformada. Michelle recorrió las habitaciones. Todas las cosas familiares habían encontrado nueva vida en un espacio diferente. El dormitorio de la primera planta era más luminoso que antes. En el estudio estaban todos sus archivos de trabajo. Los de la mudanza estaban terminando de colocar los últimos muebles. El capataz le tendió los papeles. «Firme aquí, señora». Todo se entregó en una sola pieza. Michelle firmó los papeles y dio una generosa propina a cada trabajador. Se lo merecían. Una mudanza tan rápida y ordenada merecía la gratitud. Mientras los camiones se alejaban, se sentó en una silla en medio del salón amueblado. Era extraño. Las mismas cosas, el mismo sofá y la misma televisión, pero la sensación era completamente distinta. Era como si todos los objetos respiraran también más libres. Mientras tanto, en la vieja casa, Jens paseaba por el salón vacío. Lisa estaba sentada en el alféizar de la ventana, el único lugar para sentarse. Paredes desnudas y habitaciones vacías les rodeaban. ¿Cómo no pensar? Lisa tiró de la manga de su jersey. Después de todo, mamá había pagado todas las compras todos estos años. «Cállate», le espetó Jens. «Tenemos que hacer algo». Intentó encender la luz, pero no funcionó. Recordó lo que había dicho Michelle sobre las facturas de los servicios. Tendría que renegociar. Lisa bajó a la cocina, que estaba especialmente vacía. Ni hervidor, ni microondas, ni siquiera quedaban cubiertos. «Papá, ¿tenemos dinero?» Jens se quedó callado. El sueldo de gerente apenas le alcanzaba para sus gastos personales. Todos estos años Michelle había estado tirando la casa por la ventana y él lo había dado por sentado. «Quizá deberíamos pedir un préstamo». Lisa lo sugirió. «¿Al menos para comprar lo esencial? No me concederán un gran préstamo con mi sueldo». Se hundió en las escaleras. Su mente daba vueltas a las cifras. ¿Cuánto costaban los muebles básicos, los electrodomésticos, la vajilla? Las sumas resultaban prohibitivas. «Llama a tus abuelos», le pidió Lisa. «Quizá ellos puedan ayudarnos. Tus abuelos están muertos y los míos nos abandonaron hace mucho tiempo», siseó Jens. «Es culpa nuestra, culpa mía». Estaba oscureciendo. Hacía frío en la casa vacía. La calefacción también necesitaba una puesta a punto. Lisa estaba envuelta en su jersey, deambulando por las habitaciones. Mamá hizo lo correcto. La obligamos a hacerlo. Jens no contestó. Se quedó mirando por la ventana la puesta de sol. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, Michelle estaba preparando su nuevo hogar, con sus muebles, sus cosas. No, se corrigió. Sus cosas, que creíamos nuestras, olvidando quién las había pagado. Lisa subió a su habitación, que ahora estaba desnuda y vacía, como deshabitada. Se sentó en el alféizar de la ventana con las manos sobre las rodillas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó al vacío. Jan se guardó silencio.
¿Qué podían hacer? La casa seguía siendo suya, una caja vacía sin contenido, como su vida sin Michelle, una hermosa fachada sin nada detrás. Pasaron la noche en el suelo, forrados con los viejos abrigos que encontraron en el armario. Frío, incómodo, humillante. Por la mañana comenzaría una nueva vida, una vida en la que tendrían que pagarlo todo ellos mismos. Mientras tanto, Michelle se dormía en su nuevo dormitorio, en una cama familiar, entre cosas familiares, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente en casa. La mañana empezó con agua fría en el grifo. Jens le frotaba la espalda mientras Lisa intentaba arreglarse frente al espejo del baño. No puedo ir así a la universidad, señaló su ropa arrugada. Ni siquiera tengo plancha. No tienes nada, le espetó Jens. Ni yo tampoco. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su jefe. ¿Dónde estaba y por qué llegaba tarde? Un cliente importante está esperando una consulta sobre electrodomésticos. Necesito dinero para un taxi. Lisa le tendió la mano. Y para comer en la cantina. No tengo dinero. ¿No tienes dinero? ¿Y tu sueldo? La paga es dentro de una semana, y ya está programado. Facturas de servicios públicos, una caldera nueva, al menos un colchón. Se miraron en la oscuridad del pasillo, arrugados, enfadados, confusos. ¿Vendemos la casa?, preguntó Lisa en voz baja. Compraremos un piso y con la diferencia lo amueblaremos. ¿Así todo el mundo sabría cómo nos habían hecho parecer mendigos? Jens golpeó la pared con el puño. No, nos las arreglaremos. ¿Con qué? Con el sueldo de tu gerente. ¿Qué sugieres? ¿Por qué no te buscas un trabajo? Estoy estudiando, que también pagó mi madre. Dejaron de hablar. Aún no se les había ocurrido. ¿Quién pagaría ahora la universidad? Jens se fue a trabajar, luchando por encontrar una camisa limpia. Al llegar a la tienda, sus compañeros lo miraron sorprendidos. El director, que solía ir impecablemente vestido, parecía arrugado y descuidado. «Reformas en casa», murmuró en respuesta a las preguntas. «Un inconveniente temporal». El día se hizo interminable. Los clientes se quejaban de su despiste. El supervisor le reprendió. A la hora de comer, Lisa llamó. En la universidad se ríen de su aspecto. Por la noche volvieron a encontrarse en una casa vacía. Lisa trajo hamburguesas baratas, el último dinero de su tarjeta de estudiante. «Necesito ropa nueva», se paseó por el salón. «Y maquillaje, y libros de texto, y comida en condiciones al final del día». «Yo también necesito muchas cosas», le espetó Janse. «¿Crees que es fácil trabajar cuando hueles a vagabundo? Pues búscate otro trabajo, uno con un sueldo decente. Eso es fácil de decir. ¿Crees que me aceptarán en algún sitio? A mi edad, sin habilidades». Se detuvo. Por primera vez en años tuvo que enfrentarse a lo obvio. Estaba atrapado en la vida, dependiendo de su mujer. Volvió a pasar la noche en el suelo. Lisa lloraba en su habitación. Jens se quedó despierto, escuchando los sonidos de la casa vacía. Las tablas del suelo crujían en alguna parte, las contraventanas traqueteaban. Por la mañana tuvo que volver a ponerse la ropa sucia. En el cuarto de baño no había papel higiénico, ni siquiera había té en la cocina. «Pediré un préstamo», decidió Jens, «al menos para lo esencial». El banco le tenía preparada una desagradable sorpresa. Con su sueldo, solo podían aprobarle la cantidad mínima. Sería suficiente para un colchón y un par de juegos de sábanas. Lisa volvió de la universidad llorando. Le habían anulado la beca por absentismo. Ahora ni siquiera puede permitirse almuerzos baratos. «Podríamos vender las joyas de mamá», sugirió. «¿Qué joyas? Se las llevó todas». Se sentaron en el salón vacío, mirando por las oscuras ventanas. En algún lugar la vida cotidiana seguía su curso. La gente regresaba a sus acogedoras casas, encendía la televisión y preparaba la cena. «¿Sabes?», dijo Lisa de repente, «nos lo merecemos, ¿no?». Jens no dijo nada. ¿Qué podía decir a eso?
20 años viviendo de su mujer y pensando que estaba bien. Se había permitido menospreciarla cuando ni siquiera había ganado lo suficiente para comprar una nevera. Por la noche se despertaba de frío. Tenía que pagar la factura de la calefacción. En la oscuridad buscó a tientas el teléfono. 3 llamadas perdidas de su jefe. Parece que se había olvidado de cerrar la tienda. Le han despedido esta mañana. Ahora no tendremos ni para comer. Lisa recibió la noticia en silencio. Solo preguntó: ¿y ahora qué? Jens no contestó. Se quedó mirando las paredes destartaladas de la casa que habían heredado de Michelle. Una casa sin muebles, sin calor, sin futuro. Como su vida sin el apoyo de ella. El teléfono sonó en su bolsillo. El último aviso del banco. Mañana cortarían la conexión por impago. Otra pequeña cosa en la que nunca había pensado mientras su mujer estuviera cerca. La nueva casa estaba en perfecto orden. Michelle había dispuesto las cosas a su antojo, sin tener en cuenta los gustos y deseos de los demás. Su sillón favorito estaba junto a la ventana que daba al cuidado jardín. En el estudio había colocado su archivo de trabajo. Ahora ya no era necesario ocultar los documentos de miradas indiscretas. En la mesa del salón había papeles del abogado. Una demanda de divorcio lista para ser presentada. Michelle estaba repasando las cláusulas del acuerdo cuando sonó el teléfono. Sara le recordaba una importante reunión con los proveedores. En la oficina, todo transcurría con normalidad. Los empleados no hicieron demasiadas preguntas, aunque debieron de notar el cambio de dirección y la falta de anillo de casada. Michelle se sumergió en su trabajo, la única constante de su vida. Después de la reunión, pasó por el despacho de su abogado. Revisó los documentos que ella había preparado. Todo está en orden. Dadas las circunstancias, el juicio debería ser rápido. Su marido no tiene motivos para impugnar nada. En el supermercado, Michelle compró alimentos para sí misma por primera vez en mucho tiempo. Sin compromisos, sin las preferencias de los demás, solo lo que a ella le gustaba. En casa, estaba ordenando las últimas cajas cuando sonó el timbre. Lisa estaba en el umbral, desplomada, con la ropa arrugada. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» Michelle se apartó en silencio. Su hija miró a su alrededor. Las cosas familiares le parecían extrañas en el nuevo espacio. «Eres acogedora». Lisa se sentó en el borde del sofá. «¿Y nosotros estamos...?» Se quedó callada. Michelle esperó a que continuara. «Han despedido a papá. No podemos pagar las facturas. ¿Y la universidad? ¿Qué pasa con la universidad?» Cancelaron la beca. Y no hay nadie que pague la matrícula. Michelle fue a la cocina y puso la tetera. Lisa la siguió como una niña perdida. «Creía que habías crecido y eras independiente». Michelle sacó las tazas. «¿No era eso lo que querías?» «Mamá, nos equivocamos. Yo me equivoqué. Y pensé que estarías mejor sin mí». Lisa bajó la cabeza. Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el sonido del agua hirviendo. «¿Sabes?», dijo finalmente Michelle, «pedí el divorcio. Pero, sin peros. Tomaste tu decisión apoyando a tu padre. Ahora vive con ello. No podemos soportarlo. Sí que podéis. Quería ser adulta, así que sé adulta». Lisa estaba mirando una taza de té que nunca había probado. «¿Y yo qué? Mis estudios. Tienes una casa. Véndela, compra un piso, paga tus estudios. Pero eso es... Ahí están tus recuerdos. Estaban. Ahora solo son paredes». Michelle acompañó a su hija hasta la puerta. Lisa se dio la vuelta en el umbral. «Perdónanos. Sigue tu camino». Michelle cerró la puerta. Por la tarde se sentó en su sillón favorito a revisar sus correos electrónicos de trabajo. Desde el jardín llegaba el canto de los grillos. A lo lejos ladraba un perro, los sonidos habituales de una tarde cualquiera. En su teléfono apareció un mensaje. Un abogado había concertado una cita para presentar los papeles del divorcio. Michelle confirmó la hora. Con un solo movimiento quitó la foto de Jens del salvapantallas del teléfono.
En el buzón había una carta de la Universidad de Lisa, un aviso de tasas pendientes. Michelle tiró el sobre a la papelera. Ya no era asunto suyo. Subió al dormitorio. Dormía sorprendentemente bien en su nuevo hogar, sin ronquidos detrás de la pared, sin necesidad de adaptarse al régimen de otra persona. Por la mañana le esperaba un nuevo día de trabajo. La vida continuaba, ahora a su manera. Era primavera. Los primeros azafranes florecían en el jardín de la nueva casa de Michelle, que los había plantado en otoño para arreglar su pequeño oasis. En el trabajo, se estaba ultimando un gran contrato con socios asiáticos. La vida se había asentado en una tranquila rutina. Suena el timbre. El cartero trae una carta certificada, una sentencia de divorcio que había entrado en vigor. Michelle dejó el sobre la mesa sin sentir ninguna emoción especial. El teléfono sonó cuando se dirigía al trabajo. Una conocida común, la mujer de un antiguo colega de Jens. Cariño, estoy muy preocupada por ti. Jens dice que estás sola. Quizá deberías plantearte reconciliarte. Michelle escuchó educadamente y se despidió. Una hora más tarde, otro conocido llamó con conversaciones similares. A la hora de comer, ya había apagado el teléfono. Era evidente que Jens estaba llamando a todos los amigos comunes. En la oficina, Lisa estaba sentada fuera de su despacho, adelgazada, con ropa modesta, nada que ver con lo que llevaba antes. ¿Podemos hablar? Se instalaron en la sala de conferencias. Lisa hizo girar un vaso de café de papel en sus manos. Estamos vendiendo la casa. Hemos encontrado compradores. Es tu decisión. Sí, papá está en contra, pero no tengo elección. Quiero terminar la universidad. Fuera de la ventana, la ciudad estaba zumbando. En algún lugar estaba su antigua casa, una extraña ahora, con una historia diferente. Mamá, he aprendido mucho estos meses. Michelle guardó silencio. Lisa continuó. Papá intenta manipular a todo el mundo. Te culpa a ti, se queja a sus conocidos, y asimismo, ni siquiera puede conseguir un trabajo decente. Ese ya no es mi problema. Lo sé, solo quería decirte que tenías razón. Siempre tienes razón. Michelle miró a su hija. Darse cuenta le había costado caro, pero había merecido la pena. Por la tarde trabajó en el jardín. La primavera exigía que se prestaran atención a las plantas. Los vecinos se habían acostumbrado a la mujer solitaria que había convertido una parcela descuidada en un rincón florido. La llamada llegó de nuevo, ahora de su antigua suegra. Nunca había aprobado el matrimonio de su hijo, pero ahora se acordaba de repente de su antigua nuera. Michelle escuchó educadamente las lamentaciones sobre los valores familiares. Por la noche le llegó un mensaje de Jens. ¿Estás contenta? Arruinaste tu familia, dejaste a tu hija sin padre. Michelle borró el mensaje sin terminarlo. Los grillos cantaban en el jardín, un perro ladraba a lo lejos, los sonidos habituales de su nuevo mundo, donde no había lugar para la manipulación y la culpa. Lisa llegó por la mañana. Ahora se dejaba caer de vez en cuando, reparando cautelosamente la relación. Encontramos un piso pequeño. Después de vender la casa, tendremos suficiente para el pago inicial y la matrícula escolar. ¿Y tu padre? Deja que resuelva sus propios problemas. Ya no quiero ser un peón en los juegos de los demás. Tomaron café en el porche, mirando el jardín en flor. Lisa contó sus planes de futuro, ahora sin tener en cuenta la opinión de su padre. Michelle escuchó a su hija y pensó que todo había salido bien. Todos habían aprendido la lección y la libertad. Incluso Jens, aunque todavía no se había dado cuenta. Volvió a sonar el teléfono. Otra persona que quería dar consejos sobre el perdón. Michelle no contestó. Tenía cosas más importantes que hacer. La vida seguía, y esta vida por fin era solo suya. Sobre la mesa había un sobre con una sentencia judicial, un simple papel que lo cambiaba todo. Michelle sonrió mirando los azafranes que florecían en el jardín. Empezaba una nueva etapa, sin remordimientos por el pasado ni miedo al futuro.